Hay otra pregunta más, profe. Podés tener las tablas integrales como vos quieras, Leandro. ¿Sí? Total, después cuando vaya a rendir el coloquio, nosotros te vamos a preguntar descarnadamente todo. Vamos a compartir pantalla. Una última pregunta rápido. ¿El coloquio es en base a nuestro parcial o es en general, digamos, de cualquier tema se No, de pregunta? teoría. Perfecto, perfecto. Gracias. ¿Viste que en la introducción yo voy subiendo todos los PDF de todas las clases? Hasta ahora hay 23 PDF subidos, ¿no es cierto? La base son los PDF. Si los PDF los puede subir a un Drive o algo, porque en el campus pierde mucha calidad y no se lee nada. Sí, se lee. Tenés que bajarlo uno por uno. Tenés que bajarlo a tu computadora. Si lo querés leer del aula, no profe, lo vas a leer. hay algunos Los que se descargué, ven, profe, y no se ven bien. claro, hay algunos que se ven pixelados. No es lo mismo, profe. Muy baja la calidad de la imagen. Qué mala onda que tiene. Bueno, después le voy a subir a un Drive. Pero, a ver, lo que se da en la clase es la base. De ahí para arriba, para el primer parcial, con el SIL. Pero es teoría. El coloquio es pregunta teórica, no sobre el parcial. Por ejemplo, ¿qué estaba pensando Lagrange cuando descubrió el método para resolver ese tipo de preguntas? O sea, lo que explica Flores, eso es el coloquio. Bueno, profe, gracias. Bien. Vamos al límite, y mañana le damos una vuelta de tuerca más al tema. Seguimos con límites. ¿Se acuerdan que el Zoom pasado habíamos visto el tema de límite doble? Y dijimos que el límite doble tenía la complejidad de que yo ahora me acercaba al punto, digamos, en forma radial, en todos los sentidos. Entonces, la existencia del límite doble no quedaba cerrada de una manera tan inmediata como en el caso de los límites que vimos en análisis 1. Porque en análisis 1 vimos que si una función... me voy a cambiar de red un segundito porque se me está poniendo muy... Me cambié. En análisis matemático 1 vimos que si nosotros teníamos un punto de acumulación A, el límite, si los límites a derecha, el límite 1 y el límite 2 eran iguales, ¿sí? La función tenía límite, o sea, la igualdad de esos límites nos permitía inferir la existencia del límite. En dos variables nos enfrentamos con un problema. Por lo que yo vi ayer, el ingeniero Flores ya avanzó con el tema de los límites iterados, por lo tanto yo no voy a repetir mucho, vamos a trabajar nuevamente la idea. Entonces, si yo tengo un punto P1, de coordenada X1 y 1, esto sería X1 y esto sería Y1, vamos a hacer una función cualquiera. Entonces, yo puedo acercarme al punto P1 caminando sobre una recta y viendo la variación de la función cuando camino
sobre esa recta, ¿sí? Y me acerco al punto. En este caso, lo que yo hago es, dejo ahí como constante y analizo cómo varía la función a medida que me muevo a izquierda y a derecha del punto sobre una recta. Si ambos observadores a medida que caminan hacia el punto ven lo mismo, decimos que esta función tiene un límite L1, 2. Es decir, de la misma manera que en una variable yo he reducido al dejar constante a mi variable y un límite lo he reducido a un límite de una variable. A continuación, camino sobre la recta sobre la recta x1 hacia el punto P1 y miro qué pasa con mi función, y voy a llegar a tener un límite L21. La cosa es que, a diferencia en una variable donde si los límites a derecha e izquierda eran iguales, en este caso la igualdad de L12 con L21 no significa consecuentemente la existencia del límite doble. Y quizás ese es el punto que más tenemos que tener cuidado. Entonces, primero, si existe el límite doble, existe. Ahora, si yo no puedo calcular el límite doble, la existencia y la igualdad de los iterados no prueban que exista el límite doble. Aún así, yo podría elegir distintas formas de aproximarme al punto, no necesariamente rectas paralelas al eje X y al eje Y, y cualquier dirección que yo tome para acercarme al punto, es decir, cualquier L que yo tome para acercarme al punto P1, P2, tiene que dar un límite igual a los límites iterados. Aún así, si el límite doble no existe, por más que yo tenga un límite igual en las infinitas direcciones, tengo mi resguardo para afirmar que existe el límite doble. ¿Me siguen? ¿Sí? Van a ver Sí, esto profe. que es un embrollo, no es nada del otro mundo y es algo muy sencillo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el cálculo de los límites iterados. Y afirmar o verificar la existencia del límite doble. Entonces, vamos a tomar un ejercicio, el más simple que podamos tomar. A ver. Por ejemplo, ¿sí? Yo voy a plantear este ejercicio, el límite para xy que tiende al punto 0, 0, t3 más y al cuadrado por el seno de x, todo sobre x. Entonces, habíamos visto, para el cálculo del límite doble, que yo podía tomar esto como un infinitésimo equivalente, ¿sí? Y aplicar el límite y me iba a quedar el límite
para xy que tiende al punto 0, 0, de 3 más y cuadrado, por el límite para el par ordenado xy que tiende al punto 0, 0, del seno de x sobre x. Esto va a ser igual a 3, porque esto por infinitésimo equivalente es 1, 0 al cuadrado, 0, pero el resultado del ejercicio es 3. Bien, ahora supongamos que queremos asegurar la existencia del límite doble calculando los límites iterados. ¿Qué dijimos recién? Si existe el límite doble, existen los iterados y son iguales al doble. Entonces, para calcular el límite iterado de esta función, cuando el par ordenado xy tiende al punto 0, 0, lo que vamos a hacer primero es tender, por ejemplo, x a 0, o hacer primero y tendiendo a 0, calcular ese límite dejando a x como si fuese una constante, y a este límite lo podemos llamar L12, o directamente lo podemos llamar L1. Raufete utiliza esa nomenclatura, L1, y esto va a ser igual al límite para x tendiendo a 0, cuando y tiende a 0, me quedaría 3 por el seno de x sobre x, esto va a ser igual a 3. Y el límite 2 va a ser igual al límite para y tendiendo a 0 del límite para x tendiendo a 0 de 3 más y al cuadrado por el seno de x sobre x, esto va a ser igual al límite de y tendiendo a 0 de 3 más y al cuadrado por 1, y esto es igual a 3. Entonces, calculamos L1, calculamos L2, y tenemos que el límite doble es igual a L1 y es igual a L2. Entonces, en este caso se da que al acercarnos al punto, ¿sí?, sobre una recta paralela al eje Y, que pasa por X1 y miramos hacia arriba, y acercarnos al punto izquierda-derecha por una recta perpendicular a Y1, paralela a X, en todos los casos vemos el mismo valor de límite, por lo tanto la función tiene límite. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Decime. No sé si yo no entendí muy bien la clase de ayer de Flores porque se me trababa un poco, pero yo lo que entendí era que el límite 1 sea igual al límite 2 no quiere decir, o sea, no es condición necesaria y suficiente para que exista el límite en ese punto. Así es, acabo de decir eso. Lo que pasa es que si L1 es igual a L2 y es igual al doble, sí tiene límite. O sea, en este caso yo tengo límite doble. El límite doble es 3. ¿Sí? Por lo tanto, la función tiene límite y vale 3. Ahora, el hecho de que L1 sea igual a L2, si no existe, si yo no pude calcular el límite doble, y yo no puedo afirmar que existe el límite doble y valga 3. ¿Se entiende? Ah, perfecto. O sea que si el primer cálculo le hubiese dado una indeterminación, ahí sí no podría afirmar. Exacto. Vamos a buscar algún ejercicio que tenga Perfecto, ahí entendí, profe, gracias. esa característica. Sí. Vamos a, creo que, a ver, fíjense el siguiente, creo que esto lo resolvimos
A ver, vamos a buscar a ver. Vamos a este ejercicio. Fíjense, o sea, a ver, el tema del límite doble no tiene esa claridad conceptual que ustedes encontraron en análisis 1. En análisis 1, la existencia del límite doble, la existencia del límite se probaba y la función tenía límite y no había duda acerca del valor que nosotros podíamos sacar respecto al límite. Vayamos a este caso. ¿Qué dijimos el miércoles pasado de este límite doble? Si yo calculara el límite doble, el límite para el par ordenado xy que tiende al punto 0, 0, ¿se acuerdan? Era un 0 por no existe, y esto nosotros lo poníamos como 0. ¿Por qué? Porque decíamos que un burro verde con un plumero en la oreja multiplicado por 0 es 0. Vamos a calcular los iterados ahora. Vamos a calcular primero, vamos a hacer el límite para y tendiendo a 0, del límite para x tendiendo a 0, de x por el seno de pi sobre i, y esto va a ser igual al límite para i tendiendo a 0, ¿de quién? De 0 por el seno de pi sobre i. ¿Está bien? ¿Y esto cuánto me va a dar? 0. O sea, me va a quedar el límite para i tendiendo a 0 de 0. Y el resultado es 0. Lo cual tiene una cierta lógica. Ahora, fíjense si yo hago primero el límite para i tendiendo a 0 y después el límite para x tendiendo a 0. Voy a tener x por el seno de pi sobre i va a ser igual al límite para x tendiendo a 0 de x por algo que no existe. Por lo tanto, esta es una operación matemática que yo no puedo resolver. Por lo tanto, este límite no existe. En este caso, si bien L es igual, vamos a llamarlo a este L1, es igual a L1, es distinto de L2. Por consiguiente, la función no tiene límite doble. No existe el límite doble. ¿Se entiende, Agustina? Sí, profe. Y puede ser que haya otro caso, perdón que le pregunte, pero ayer en serio se me cortaba demasiado la clase. Si el límite doble da una indeterminación, pero el límite 1 y el límite 2 son iguales, era que se calculaba con la pendiente, ¿no es cierto? No, con la pendiente no, con una recta cualquiera que pasa por el punto. Claro, sí. Sí. El tema es que puede ser que calculando con una recta cualquiera que pasa por el punto, te dé el mismo valor que L1 o L2, pero si haces pasar una parábola por ese punto ya no te da lo mismo. Claro, o sea, eso para verificar que no existe. Si la recta me da distinta, puedo decir que el límite no existe. Si me queda igual para el caso que tomo, no puedo afirmar que el límite existe. Así era, ¿no es cierto? Así es. Perfecto, profe. Gracias. Aún si te dio el mismo valor para cualquier recta que pasa por el punto, puede ser que no exista. El límite doble es muy desgraciado, ¿sí? O sea, en sí es muy confuso. Es como que esa claridad que tenía análisis 1 no. A ver, vamos a un ejercicio. A ver,
¿Y qué podemos poner? Vamos a este. Vamos, si nosotros supongamos que tenemos la función f de xy y decimos x cuadrado más y cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado más x menos y todo al cuadrado. Y tengo que calcular el límite en el punto 0, 0. ¿Sí? Entonces, a ver. Vamos a calcular primero el límite doble. El límite en el punto para el par ordenado xy, cuando x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado más x menos y al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que acá en dos variables tenemos todos los problemas de indeterminación, pero no tenemos las herramientas que tenemos en una variable para resolverla. Así a primera vista, ese límite, ¿cuánto vale, Agustina? 0 sobre 0. O sea, tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces, vos me decís, ¿sabe qué, profe? ¿Por qué no calculamos los iterados? Listo, vamos a calcular los iterados. Vamos a calcular L1. Y vamos a hacer L1 de tal manera que decimos, bueno, la L1 es igual a I que tiende a 0, 0, del límite para X tendiendo a 0, y acá me va a quedar X cuadrado más Y cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado más X menos Y todo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual al límite para I tendiendo a 0, ¿de quién? De I cuadrado, ¿sí? Sobre X cuadrado se me va a hacer 0. Acá me copié mal, discúlpenme. A ver. Me pareció que copié mal. Ahí está. Ahí está. Entonces acá voy a tener, arriba me va a dar 0, voy a tener I cuadrado, acá me va a dar 0 más I cuadrado. ¿Sí? Este I cuadrado con este I cuadrado se me va y me queda el límite para I tendiendo a 0 de 1 y el límite de una constante es 1. De la misma manera yo puedo calcular el límite de L2. Voy a tener el límite para X tendiendo a 0 del límite para Y tendiendo a 0 de X cuadrado más Y cuadrado sobre X cuadrado por Y cuadrado más X menos Y al cuadrado, y esto va a ser igual al límite para X que tiende a 0, ¿de quién? De X al cuadrado sobre X al cuadrado, y esto me va a dar el límite para X tendiendo a 0 de 1, que es igual a 1. Entonces, en este caso voy a tener L1, L2, y se da que L1 es igual a L2. Ahora, la pregunta que podemos hacer, siendo que L1 y L2 me dio 1, ¿puede ser que el valor del límite doble que no pude calcular sea 1? Bueno, ahí es lo que vos decías recién. Yo puedo plantear una recta, por ejemplo, I igual a mx. Una observación. En este caso, ¿por qué puedo plantear una recta I igual a mx? Porque el punto que yo tomé es 0, 0. Entonces, una recta I igual a mx
es una recta que pasa por el punto 0, 0 y que tiene de parámetro de dirección M, donde M pertenece a los reales, ¿no es cierto? Ahora, un error que por ahí cometen en los finales es, uno le pide calcular el límite en el punto 3, 3, ¿sí? Y me toman una recta y igual a mx. La recta tiene que pasar por el punto, ¿está claro? No me pueden tomar una recta y igual a mx. Acá yo tomo una recta y igual a mx porque esa recta pasa por el origen. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si yo agarro y digo que y es igual a mx, a mi función f de x la puedo transformar en una función f de mx. Por lo tanto voy a tener x al cuadrado más m al cuadrado, x al cuadrado sobre x al cuadrado por m al cuadrado por x al cuadrado más x menos mx todo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Acá, ¿qué puedo hacer? Voy a tener una función f de x mx y puedo simplificar. ¿Sí o no? ¡Hey! Gente, miren que estar a las 11 de la noche escribiendo solo no tiene mucho sentido, ¿eh? Sí, profe, la de x El cuadrado. cuadrado del primero, menos el duplo, ¿sí? De m por x al cuadrado, ¿está bien o no? Sí, profe. Sí. Más m cuadrado por x cuadrado. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer acá? Puedo simplificar. El Acá, 2mx cuadrado no sería ¿cómo 2mx. dice? ¿Eh? No, ahí es a x cuadrado. Y acá me queda al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar 1 más m cuadrado sobre x al cuadrado, m cuadrado, más 1 menos 2m más m cuadrado. ¿Está bien? Sí, profe, porque teníamos aquí cuadrado en todos lados. Si no, no Bien. Entonces, fíjense, si yo calculara el límite para x que tiende a 0, implícitamente iba a tender a 0, ¿no es cierto? Porque yo reemplacé por la recta m de x. De la expresión 1 más m cuadrado sobre x cuadrado, m cuadrado más 1 menos 2m más m cuadrado. ¿Este límite cuánto vale? Este límite va a valer 1 más m cuadrado sobre 1 menos 2m más m cuadrado. O sea que esto va a ser igual a 1 más m cuadrado sobre 1 menos m todo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el límite sobre la recta y igual a m de x depende de quién, del valor de m. Y para cada valor de m voy a tener
para cada m voy a tener un límite distinto. Por consiguiente, f de x y no tiene límite en 0, 0. ¿Se entiende? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? Bien. Entonces, la única forma de afirmar que existe el límite es si el límite doble es igual a los límites iterados. Sí. Perfecto. Sí. Todo Y lo que otro se no- hace para demostrar que no existe, digamos. Exacto. A ver, Perfecto. En las funciones de dos variables, nosotros estamos muy acostumbrados a resolver discontinuidades. Porque nosotros en ingeniería trabajamos con un tipo de función, ustedes lo van a ver en el segundo cuatrimestre con el ingeniero Flores, ¿sí? Que tienen esta forma, ¿sí? Que eso este punto es lo que nosotros llamamos un polo de la función, ¿sí? Y hay todo algo que van a ver, que es el cálculo de residuo de la función, y, ¿sí? Etcétera. Entonces, esta función, ¿sí? que no es continua en este punto, porque tiene un agujero ahí, pero tiene límite, nosotros tenemos como costumbre volverla continua dándole un valor a la función en este punto. Entonces, esa es la herramienta que nos brinda o que nos permite el cálculo de los límites iterados, porque aún no existiendo el límite doble, aún sabiendo que en esa función tenemos una discontinuidad, si nosotros la podemos salvar a esa discontinuidad y podemos garantizar la existencia de igualdad de los límites iterados, podemos hacer una función continua. ¿Se entiende, Agustina? O sea, Sí, profe, entiendo. la herramienta nos permite decir, bueno, yo sé que la función en ese punto no está definida. Bueno, le doy un valor, ¿y qué valor le doy? El valor al que tienden todos los límites iterados. Con eso, yo la transformo en continua. Para eso lo necesito. Nada más que para eso. Hacemos un ejercicio más y pasamos a continuidad. Un ejercicio más. A ver, vamos a hacer otro fácil. Entonces, vamos a la función f de x y. A ver, ¿qué opinan de esta? 3x y cuadrado, 3x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y vamos a calcular el valor del límite en el punto 0, 0 y sobre la parábola y igual a x al cuadrado. ¿Qué opinan? ¿Sí? Y, a ver, ya que estamos, vamos a hacerla sobre la recta y igual a mx y sobre la parábola y igual a x al cuadrado. A ver, así de una vemos que el límite doble me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0, no hay mucha vuelta. Vamos a calcular el L1. El L1 es igual al límite para x tendiendo a 0, del límite para y tendiendo a 0, de 3x al cuadrado y al cuadrado sobre x al cuadrado y al cuadrado. ¿Cuánto me da el límite L1? Darío, ¿cuánto? 0.
0, ¿sí? No hay mucha historia. Calculamos el L2, esto va a ser el límite para y tendiendo a 0, del límite para x tendiendo a 0, de 3x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, y esto es, Darío, 0 también. 0. O sea, vemos que L1 es 0, vemos que L2 es 0. La pregunta es, ¿será el límite doble 0? Y bueno, vamos a calcular en función de una recta y igual a mx. A ver qué nos queda, ¿eh? Entonces, vamos a decir el límite sobre y igual a mx. Y esto va a ser igual. La función f de x y me va a quedar ahora 3x cuadrado por m al cuadrado por x al cuadrado sobre x al cuadrado más m al cuadrado más x al cuadrado. O sea que la función me va a quedar 3x a la cuarta m cuadrado sobre x al cuadrado por 1 más m cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Acá puedo simplificar este cuadrado con este cuadrado y me va a quedar 3x al cuadrado por m cuadrado sobre 1 más m al cuadrado. El límite sobre la recta y igual a mx va a ser igual al límite para x tendiendo a 0 de 3x cuadrado m cuadrado sobre 1 más m cuadrado. Y esto va a ser igual a... ¿Cuánto, Darío? 0 sería, profe. 0. O sea que vemos que el límite sobre la recta y igual a mx nos da 0. Sacamos que L1 nos dio 0, que L2 nos dio 0, que esta recta nos da 0. Podemos seguir jugando, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo sobre la parábola. A ver cuánto tengo que la función f de x y va a ser igual a 3x al cuadrado por x al cuadrado sobre x al cuadrado más x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Si reemplazo y igual a x al cuadrado. Entonces acá me va a quedar 3x a la cuarta sobre 2x cuadrado. Este se me va a ir con este y me va a quedar 3x al cuadrado. El límite de 3x al cuadrado para x teniendo a 0 es 0. Entonces, a ver, calculo sobre el L1 me da 0, el L2 me da 0, el límite sobre la recta y igual a mx me da 0, el límite sobre y igual a x al cuadrado me da 0. La pregunta, ¿el límite doble vale 0? Gente, No sabemos, pero si Puedo existe, puede afirmar, valer profe, 0. ¿eh? que no se puede afirmar, habría que No se calcular puede. por la definición o no. Y a ver, nosotros podemos intuir, o sea, es lo que le decía la vez pasada, hoy a través de graficar esa función, enseguida nos vamos a dar cuenta si la función, el límite es 0. En principio, todo hace indicar que es 0, porque utilicé una parábola, utilicé una recta, infinitas rectas que pasan por el punto y el punto y el límite me dio 0, pero no,
No existe límite doble y yo no puedo certificar esa igualdad. ¿Estamos? Entonces, si tenemos claro la complejidad del límite doble y su relación con los límites iterados, podemos entonces fácilmente pasar al concepto de continuidad en funciones de dos variables. Y de la misma manera que en una función de una variable, la continuidad está definida por tres condiciones. Primero, me lo van a decir ustedes, que exista ¿qué cosa? ¿Cuál es la primera condición de continuidad? Exista la función, exista el punto, digamos. F de Exista, X, La función en el punto. la función en el punto. que exista F de X, el valor de la función en el punto. O sea que la función esté definida en el punto. O sea que la función tenga un valor real en el punto. Que la función esté definida. Que exista el límite doble. De la función en el punto. Y acá es donde se complica el tema de continuidad. Y tres, que el valor del límite para f de x y cuando x y tiende al valor AB sea igual al valor de la función en el punto AB. Entonces, de la misma manera que en una variable tenemos las condiciones para una función de dos variables. Una cosita. Fíjense que de alguna manera el concepto de límite en dos variables se empieza a complicar. Al complicarse el concepto de límite, también se va a complicar el concepto de derivada. Y esa relación que existía entre la continuidad y la derivada en funciones de una variable, ¿se acuerdan? Cuando nosotros decíamos que si una función era derivable, ¿era qué cosa? continua. Continua. En dos variables no se va a dar. La existencia de la derivada en una función de dos variables no asegura la continuidad. A ver, si bien todavía no entramos en derivada, ¿alguien me puede decir por qué? Fíjense que una función puede tener límites iterados, por lo tanto pueden tener derivadas parciales. Pueden existir las derivadas parciales. Pero puede ser que esa función que tiene límites iterados finitos no tenga límite doble. Por lo tanto, al no tener límite doble, esa función no va a ser continua en el punto. La existencia de los límites iterados no me garantiza la continuidad de la función. Por lo tanto, la derivabilidad de la función, la existencia de las derivadas parciales, no me va a garantizar la continuidad de la función. Pero no vayamos tan lejos. Vamos a esto que es una pavada, igual que lo que estamos viendo el límite. Hacemos un ejercicio. Hacemos un ejercicio. A ver. Vamos a ver la función f de x y una cosita.
para que no se desgasten estudiando esto, por lo menos los ejercicios. Ustedes límites tienen que saber, porque es parte de una estructura que nos va a permitir a nosotros después hacer razonamientos más complejos. Pero yo no voy a tomar un parcial donde tome límites. El segundo parcial va a estar más concentrado en otro tipo de operaciones. Por lo tanto, no se desgasten resolviendo límites. ¿Entiende eso o no? Pero sí entiendan claramente los conceptos de límite y de continuidad. Entonces, esta función que está definida de manera explícita vale seno de x cuadrado más y cuadrado, todo sobre x cuadrado más y cuadrado, si x y es distinto de 0. Y vale 1 si x y es igual a 0. Obviamente, que si yo quiero analizar la continuidad de la función, lo que tengo que hacer es verificar los 3 pasos. O sea, y si quiero analizar la continuidad de la función en el punto 0, 0. El primer paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor de la función en el punto 0, 0? ¿Cuál es el valor de f en el punto 0, 0? Uno. 1, perfecto. 2. Tengo que calcular qué cosa. El límite. El límite, perfecto. Entonces, el límite, cuando el par ordenado xy tiende al punto 0, 0, del seno de x al cuadrado más y cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado, ¿cuánto va a ser? 0 sobre 0. ¿Por qué? Fíjate que yo acá lo que tengo es nuestro viejo y querido concepto de Infinitésimo. de infinitésimo equivalente. Por lo tanto, este límite vale 1. 1. Ahora, dice Agustina, pero profe, eso no está bien. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Calcular los límites iterados. Hacemos el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, y esto me va a quedar seno de x al cuadrado más y cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado, y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 del seno de x al cuadrado sobre x al cuadrado. Y esto es igual a 1. Por las dudas que no se vea la cuestión infinitésima en la suma de esos dos cuadrados. Y de la misma manera puedo hacer el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, del seno de x al cuadrado más y cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado, y evidentemente el L2, este es el L1 y este es el L2, va a dar también 1. Entonces, en este caso tenemos los límites iterados iguales e iguales al doble. Entonces, el tercer paso es verificar que el valor de la función en el punto es 1 y es igual al valor del límite doble. Por consiguiente, la función es continua. ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Gente, ¿alguna duda? Por mi parte no. Ninguna, profe. Es continua, digamos, en este punto, ¿no es cierto? ¿Cómo decía Guayo?
No, yo Bueno, profe. ahora, profe. No, pregunto si es continua, pero en ese punto, después no sabemos. Claro, no, la continuidad es una cuestión así analizada, es una cuestión puntual. Después, si nosotros podemos extender ese concepto a todo el dominio de la función, vamos a hablar de funciones continuas, ¿sí? Siempre que analicemos así la continuidad, estamos hablando de una continuidad en el punto. A ver, como concepto, el límite en dos variables se vuelve confuso y no tiene la claridad conceptual en su demostración que podemos trabajarlo en una variable. Sin embargo, siempre que podamos calcular el límite doble, es bueno verificar la existencia de los iterados y que sean iguales al doble. Vimos un ejercicio al principio donde aún siendo el límite doble 0, veíamos que uno de los iterados no existía. Por lo tanto, esa función no tenía límite doble. El concepto de límite doble implica, la existencia del límite doble implica que aseguremos la unicidad del valor en cualquier dirección que pase por el punto. Ustedes me van a decir, tengo que probar las infinitas direcciones, y no hace falta, porque siempre se va a formar una estructura matemática que nos va a decir claramente que no importa o sí importa qué dirección tomemos y nos va a dar un determinado valor de límite. El concepto de límite doble trasladado a la idea de continuidad nos obliga a probar la existencia del límite doble para probar la continuidad de la función. Y ahí es donde se complica. Debemos calcular el límite doble y debemos asegurar que esa función, en su defecto, si no puedo calcular el doble, tiene cualquier iterado que pase por el punto teniendo el mismo valor. ¿Está claro? ¿Seguro? Sí, Hola. Sí, profe. ¿Hay alguno que no está dormido? ¿Sí? Entonces, mañana vamos a cerrar este tema del límite. No quiero darle mucho más y vamos a entrar con derivadas parciales. Y nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a tomar el parcial la clase el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. ¿Está? ¿Alguna duda? Profe. ¿No? Bien. Entonces nos vemos mañana a las 9 de la noche si Dios quiere. No, ¿Estamos? profe. Hasta luego. Luego, profe. Saludos, profe. Bueno,